Bienvenidos a Dos Capricornios y un Libro, un podcast de entretenimiento literario. Yo soy Sergio. Y yo soy Luisa, y en el capítulo de hoy vamos a hablar sobre algunos de los cuentos de Edgar Allan Poe. Edgar Allan Poe fue un escritor, poeta y crítico literario. Nació el 9 de enero de 1809, en Boston, Massachusetts. Es un Capricornio como nosotros, Sergio. Falleció el 7 de octubre de 1849 en Baltimore, Maryland. Edgar Allan Poe fue huérfano desde muy temprana edad tras la muerte de su madre y el abandono de su padre. Luego, una pareja de adinerados, Joe y Frances Allan, le da el apellido por el cual la mayoría lo conoce, Edgar Allan Poe, y viven en Virginia. En esa ciudad estudia en la universidad y es allí donde empieza su carrera como literato. Sus primeros trabajos fueron publicados en periódicos y revistas y se convirtió en editor asistente en la revista Southern Literary Messenger. De hecho, Edgar Allan Poe es justamente el primer escritor estadounidense que, si bien no vive tan holgadamente, sí vive de sus escritos, ¿no? Claro, no la pasa tan bien de todas maneras, pero intenta solventarse tan solo con lo que producen sus textos. Entre sus escritos podemos encontrar Los crímenes de la calle Morgue. En este texto, él introduce y nos presenta un personaje llamado, bueno, a lo mejor estoy pronunciando mal el nombre, pero es Auguste Dupin, o escrito como Dupin. Y pues menciono este detalle porque es un personaje que influyó en el autor Arthur Conan Doyle para crear a Sherlock Holmes. En 1835, Poe se casa con su prima, Virginia Clem, cuando ella tenía tan solo 13 años y Poe contaba con 27. Bueno, y sobre su muerte, que ya Luisa nos dijo que es el 7 de octubre de 1849, hay una historia, o hay varias teorías sobre su muerte, porque aún en realidad hasta ahora es algo que no se ha podido aclarar, ¿no? Y resulta un tanto también, creo que curioso, ¿no? Que justamente el considerado creador de este género, aparte de que fue un escritor que incursionó en el horror, en el terror, también es considerado como que, digamos, creador del género detectivesco, y es como que un poco también, no sé, un poquito curioso que justamente su muerte no se haya podido resolver, ¿no? Y es que el 3 de octubre, unos días antes de su fallecimiento, es encontrado en las calles delirando. También vestía unas ropas que no eran usuales de él, incluso vestía un sombrero de paja. Y algunos reportes pues indican que murió de una, entre comillas, inflamación cerebral o congestión cerebral, que en realidad es básicamente, como se dice, un eufemismo, ¿no? Para referir a muertes de causas pues un tanto humillantes o no tan honorables, ¿no? Como por decir que murió de drogadicto o murió de alcohólico. Sin embargo, también hay otra teoría que en inglés se llama Cuping, Cwping, y es básicamente fraude electoral, ¿no? Porque en esa época lo que sucedía era que pues no era como actualmente, que cada uno tiene su identificación y va a votar y pues solo puede votar una vez, y etcétera, etcétera, sino que antes esas restricciones no existían, ¿no? Entonces una persona pudiera votar múltiples veces. Pero ¿qué sucedía? Pues digamos que partidarios de cierto candidato, ¿no?, obligaban a personas que estaban, por ejemplo, en las calles o a los que no tenían hogar, los alcoholizaban, ¿no?, les inyectaban ciertas drogas y los vestían con distintas ropas y los mandaban a votar, ¿no?, múltiples veces. Y bueno, se cree que por ahí también pudo haber sido víctima Edgar Allan Poe, ¿no? Y además que él también tenía una condición básicamente una condición
de salud que la hacía menos resistente, por decir así, a las drogas o al alcohol, ¿no? Por ejemplo, si una persona podría emborracharse, digamos, o tener ciertos efectos, por decir algo, a las 5 copas, ya Edgar Allan Poe con 2 copas ya empezaba a mostrar síntomas de que pues podía estar un tanto mareado, ¿no? Entonces, por ahí también es una teoría, ¿no? Y también es curioso porque dice que cuando, bueno, fue encontrado así, lo llevaron a la clínica, al hospital, y se dice que él estaba pronunciando un nombre, ¿no? Y ese nombre era Reynolds, ¿no? Estaba en medio de su delirio, estaba Reynolds, ¿no? Y pues toda la gente se preguntaba, pues, ¿quién podía ser Reynolds?, ¿no? Y bueno, hay algunos que dieron con que pues se trata de un crítico y escritor en el cual él basa una de sus últimas obras, ¿no? Pero bueno, son finalmente especulaciones y, como digo, su muerte de todas maneras termina siendo un misterio. A Edgar Allan Poe se le asocia un poco con la novela gótica, la cual surge en Inglaterra a finales del siglo XVIII, ¿no? Es casi como respuesta a la Ilustración, pues se creía que en la Ilustración se creía que la razón podía explicar absolutamente todo, básicamente, ¿no? Pero estos autores no creían lo mismo, ¿no? O sea, para los autores que se introducen o que empiezan a producir este tipo de literatura gótica, pues para ellos había todavía un campo que la razón no podía alcanzar, ¿no? Es justamente este aspecto de lo desconocido, ¿no? Lo tenebroso, incluso el sentimiento del miedo, ¿no? Usualmente estas historias se ambientaban en espacios de arquitectura gótica, de ahí precisamente el nombre, ¿no? En una época medieval, ya que se aprovechaban lugares como castillos, mansiones, abadías, ¿no? Este tipo de lugares también amplios que daban justamente espacio para insertar un elemento desconocido / terrorífico. Y bueno, y posteriormente ya el romanticismo del siglo XIX básicamente también adoptará ciertos elementos de esta literatura gótica, ¿no? Pues justamente también los románticos defendían la importancia de la subjetividad, ¿no? Y ellos también creían que se podía llegar a las experiencias de lo sublime, ¿no? A través de los sentimientos. Y justamente uno de estos sentimientos pues era también el horror, el miedo, ¿no? Por eso Edgar Allan Poe también es considerado hasta cierto punto un romántico, ¿no? También un romántico gótico, digamos, pero romántico a fin de cuentas. Estoy de acuerdo contigo, Sergio. Yo más bien también podría decir que este autor, Edgar Allan Poe, forma parte de un subgénero que es de procedencia anglosajona. Y bueno, ¿de qué estoy hablando? Estoy hablando del subgénero de terror. Este subgénero implica incorporar hechos paranormales o situaciones mitológicas. Y en ese sentido, pues estamos también incorporando estos personajes como vampiros, hombres lobos, fantasmas, demonios, entre otros, como parte de esta narrativa. Y bueno, una de las exponentes más influyentes en su momento fue Mary Shelley, ¿no? La autora de una obra muy conocida como es la de Frankenstein. Y entonces lo que quería decir es que este tipo de novelas implica incluir pues elementos sobrenaturales dentro de la historia para generar esta suerte de tensión psicológica entre el lector y de alguna manera que el lector sea influenciado a simpatizar de cierta manera con los personajes y a la vez que busque explorar esto que es desconocido para él, ¿no? Y más aún porque implica que le provoque al lector conocer sobre esta narrativa, ¿no? Sobre el desarrollo de los personajes, sobre estos contextos que son sobrenaturales.
Ahora vamos a empezar con el análisis de 3 cuentos. El primero es El gato negro, luego El corazón delator y finalmente La caída de la casa Usher. El gato negro fue un cuento de horror de Edgar Allan Poe publicado en 1843 en el periódico Saturday Evening Post de Filadelfia. El protagonista es un hombre amable y dócil que gustaba de los animales como su esposa. La vida hogareña sufre un gran cambio en el protagonista tras caer en el alcoholismo, después de adoptar un gato negro llamado Plutón. El narrador se vuelve cada vez más violento y cruel hacia el gato, hasta el punto de quitarle la vida. Sin embargo, la aparición de un segundo gato negro, casi idéntico al primero, pero con una mancha blanca en el pecho, agudiza la paranoia y la angustia del protagonista. Su obsesión hacia el gato lo lleva a pensar que es un ser sobrenatural, que lo persigue constantemente. Finalmente comete un acto terrible, que resulta en la muerte de este segundo gato y por extensión de su esposa. El protagonista intenta ocultar su crimen, pero el gato negro que estaba desaparecido reaparece en un lugar inesperado, revelando su horrendo crimen. Particularmente sí me gustó bastante el gato negro. Bueno, la verdad los 3 cuentos me gustaron bastante. Era como que la primera vez que leo conscientemente a Poe, porque ya los había leído anteriormente. Ahorita que estamos enfocándonos en el gato negro, sí veo varias cosas interesantes, ¿no? Sobre todo, bueno, primero que nada está el protagonista, ¿no? Que es, bueno, es un desquiciado básicamente, ¿no? ¿No? Sí, definitivamente sí. Pero es curioso porque justamente lo que él intenta hacer a lo largo de su escrito es justificar o básicamente demostrar que no está loco, ¿no? Pero justamente todas sus acciones, ¿no? Incluso, bueno, el propio final del cuento nos hace cuestionar lo que nos está diciendo el autor, ¿no? Porque su discurso es uno, pero sus actos dicen básicamente otra cosa, ¿no? Entonces, esa parte me parece que es bastante interesante. Y además porque a lo largo del texto también vamos viendo cómo va aumentando, digamos, esta paranoia, como lo has llamado, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando empieza a ver a este segundo gato, en un primer momento lo único que dice es que el gato tiene una mancha blanca en el pecho, ¿verdad? Pero luego, según su perspectiva, pues también es la única perspectiva que tenemos en el cuento, es que esta mancha va tomando la forma de una horca. Y por ejemplo, yo resalto el hecho de que si leímos bien la primera parte, porque sinceramente en la primera lectura no me había dado cuenta de esto, pero en la segunda lectura sí pude darme cuenta de que en realidad este personaje está en la cárcel. Está escribiendo desde la cárcel y también escribe que quiere simplemente, o bueno, no sé si simplemente, pero quiere liberar o expiar su alma, ¿no? Y que va a contarnos algo de simples eventos como que caseros, ¿no? Algo así. Bueno, yo lo leí quizás en inglés, no sé cómo estará traducido en español, pero sí, básicamente algo así lo coloca, ¿no? Entonces todo esto me parece un tanto interesante. Prácticamente estás escribiendo el prólogo del túnel. Sí, ¿no? Claro, también. También podemos considerar a este cuento como una narración relacionada a temas psicológicos, porque expone en primera persona lo que siente el narrador. Tenemos un narrador que es un personaje principal. Quiero leer un extracto para que puedan percibir el trastorno psicológico con el que está incurriendo este personaje. Uy, ya. El cariño del gato por mí parecía aumentar en el mismo grado de mi aversión. Seguía mis pasos con una pertinacia que me costaría hacer entender al lector. Donde quiera que me sentara venía a ovillarse bajo mi silla o saltaba a mis rodillas, prodigándome sus odiosas caricias.
Si echaba a caminar, se metía entre mis pies, amenazando con hacerme caer, o bien clavaba sus largas y afiladas uñas en mis ropas, para poder trepar hasta mi pecho. En esos momentos, aunque ansiaba aniquilarlo de un solo golpe, me sentía paralizado por el recuerdo de mi primer crimen, pero sobre todo, quiero confesarlo ahora mismo, por un espantoso temor al animal. Aquel temor no era precisamente miedo de un mal físico, y sin embargo, me sería imposible definirlo de otra manera. Me siento casi avergonzado de reconocer, si aún en esta celda de criminales, me siento casi avergonzado de reconocer que el terror, el espanto que aquel animal me inspiraba, era intensificado por una de las más insensatas quimeras que sería dado concebir. Claramente en esta cita está comentando que no se encuentra en libertad, sino que está dentro de una prisión, y todo lo que representa este segundo gato que le recuerda al primero, ¿no? Y que todas estas muestras de afecto de un indefenso animal pues se intensifican al punto que lo testaba. Todo lo que hacía, su existencia lo perturbaba. Y sí, pero es que también nos damos cuenta de que justamente estas, digamos, esos estímulos que le causan tanta molestia al personaje, bueno, al narrador / personaje, también son, pues no tienen mayor fundamento, ¿no? O sea, ¿a quién le molestaría, por ejemplo, que un gato te quiera tanto? ¿No? Es, ok, me estás diciendo que ya me quieres demostrar que no estás loco, pero me estás diciendo que el gato te molestaba, su simple presencia. Creo que justamente cuando le saca el ojo a Plutón, al primer gato, es porque creo que le está huyendo, ¿no? Le está huyendo porque había llegado a su casa intoxicado y pues eso le dio cólera y agarra un cuchillo, un tipo de cuchilla y le corta el ojo, ¿no? Entonces vemos que estas finalmente son básicamente actos irracionales, ¿no? Pero que también son, por ejemplo, en ese primer momento. Tampoco quiero justificar en ninguna instancia la violencia, obviamente, pero por lo menos ahí tenemos cierta explicación en el sentido de que, ok, está borracho, ¿no? Quizás el alcohol ha caído justamente en el alcoholismo, pero en las siguientes ya el alcoholismo básicamente no es mencionado en realidad, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando mata a su esposa, y eso, que mata a su esposa porque primero que nada quiere matar al otro gato, no se menciona nada de que está intoxicado o está bajo los efectos del alcohol, ¿no? Simplemente lo hace porque pues le dio cólera que el gato se le haya puesto entre los pies y le haya hecho trastabillar o resbalar, ¿no? Entonces ahí ya vemos cierto contraste, ¿no? Claro. Por un primer momento se puede justificar como consecuencia de los celos que le generaba que su pareja quisiera tanto a esos animales. Por un primer momento parecía eso una explicación, pero no. Claramente conforme leemos la secuencia de sus actos, reconocemos que hay un desequilibrio psicológico de lo racional y emocional de sus acciones, ¿no? Creo que nunca lo percibí con culpa al narrador. Creo que disfrutaba de hacer daño a otros. O sea, sí, creo que lo dice un poquito después de matar o no, ni siquiera de matar al gato, sino cuando le quita el ojo. Creo que al día siguiente sí siente cierta culpa, cierto pesar, que le da un poco de tristeza, pero, o sea, ver al gato sin ojo y todo, pero claro, no, o sea, no es suficiente, pues, ¿no? Evidentemente no hace mucho ese sentimiento porque luego desaparece y termina ahorcándolo, ¿no? Y tras matar al gato, justamente ocurre esta escena del incendio, no sé si recuerdas, sí, ¿no? Que se le quema básicamente toda la casa. ¿Cuál es la única, digamos, el único resto que queda? Es una pared, ¿no? Y una pared con la imagen de un gato colgado, ¿no? Y lo que, por ejemplo, yo recuerdo es que él teoriza y básicamente esboza una hipótesis bastante descabellada. O sea, a partir de eso le intenta dar una explicación lógica a lo que acaba de suceder. Y él dice que básicamente alguien, cuando se estaba incendiando su casa, pudo haber tirado al gato que se encontraba fuera, colgado en un árbol,
¿no? Pudo haberlo tirado desde, o sea, hacia adentro, a través de la ventana. Esa es su explicación. Entonces es como que, ok, o sea, verdaderamente esta es su explicación lógica, ¿no? Es como, ok, no suena tan racional, digamos, y más aún, ¿no? Cobra mayor, digamos, importancia cuando recordamos lo que nos quiere o lo que nos está diciendo al inicio del texto, ¿no? Que al inicio del texto nos está diciendo que él no quiere dar explicaciones lógicas o básicamente que, claro, no pido que me crean, ¿no? Porque es algo que yo sé que quizás no me podrían creer, ¿no? O sea, como que ya sabe que es algo dentro de este ámbito de lo fuera de lo común, por decirlo de alguna manera. De todas maneras, él quiere encontrarle cierto sentido, ¿no? Detrás. Y claro, ya cae quizás un poco, como ya lo mencionabas, haciendo referencia a esta novela de Sábato, ¿no? Ya cae también un poco en lo que decíamos de Juan Pablo Castel, ¿no? Que intenta racionalizar, pero ya demasiado, en exceso, ¿no? Y decíamos que, claro, este exceso de raciocinio ya básicamente cae en lo irracional, ¿no? Creo que al inicio peca el narrador al querer empatizar con el lector, porque menciona al principio de la narración que su vida era distinta y que de repente todo cambió. Sí, claro, o sea, puede ser un intento de empatía, ¿no? Que además también lo hace con preguntas retóricas, ¿no? Por ejemplo, está esta parte en la que dice, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿quién no ha actuado? Obviamente lo estoy colocando en mis palabras, ¿no? ¿Quién no ha actuado mal, digamos? ¿Quién no ha ido contra las reglas tan solo por el simple hecho de ir contra ellas, ¿no? De sentirse quizás, no sé, esta adrenalina, no sé qué se pueda sentir cuando uno va contra las reglas. O bueno, ni siquiera reglas, ¿no? Porque romper las reglas puede ser no ir al colegio, ¿no? Pero bueno, eso no se compara a matar a un gato, ¿no? O matar a una persona. Pero, o sea, de todas maneras, él intenta justificarse y, como tú dices, ¿no? Simpatizar o empatizar, ¿no? Ni siquiera simpatizar, sino empatizar con el lector a través de esa experiencia. Pues nos resulta más bien un tanto distante, ¿no? Ahora vamos a pasar al Corazón delator. Este cuento fue publicado en 1843 en el periódico literario The Pioneer. La historia comienza con el narrador afirmando que no está loco y que tiene una agudeza mental que es incuestionable. Luego relata cómo vivía con un anciano que tenía un ojo que lo describía como buitre, que lo perturbaba. El narrador se obsesiona cada vez más con el ojo, hasta el punto que decide asesinar al anciano, para liberarse de la presencia del ojo. El narrador describe con detalle cómo comete el crimen, y aunque mata al anciano, no puede evitar sentir terror. Después de ocultar el cadáver en su casa, cree haber cometido el crimen perfecto. Sin embargo, la policía acude a su casa para investigar. Su paranoia aumenta cuando cree escuchar el latido del corazón del anciano muerto, que se vuelve más fuerte en su mente. El narrador, acosado con el sonido del corazón, finalmente se siente abrumado por la culpa y la locura. Confiesa su crimen a la policía, convencido de que también pueden escuchar el latido del corazón del anciano. Bueno, al igual que el primer cuento, estamos ante un narrador en primera persona, que también nos comenta que la historia es sobre un crimen. El homicidio de esta narración es hacia un anciano que presentaba una característica física particular. A su vez, el narrador nos confiesa que no se encontraba con una buena condición psicológica. Debido a ello, y a lo que le generaba la característica física del anciano, no encuentra otra opción que matarlo. Creo que también podemos resaltar varias cosas, ¿no? Por ejemplo, también aquí hay un intento de querer justificarse ante el lector, digamos, al que está dirigiéndose. Y él intenta también explicarlo dice que sus sentidos y su oído también se ha hecho más fuerte, ¿no? Entonces,
es como que, ok, no, vamos, ok. Y luego dice, claro, esa es como que su explicación de que, para decir que no está loco, ¿no? Y bueno, y justamente eso ya lo vamos a ver con el final, ¿no? O sea, justamente esa es la justificación, es que no está loco, sino que mis sentidos y mi oído se ha agudizado, por eso es que puedo escuchar el corazón incluso de este anciano, ¿no? Que es curioso porque Está muerto. aparte de que está muerto, ¿no? Incluso antes de que se nos muera nuestro viejito, nunca sabemos cuál es la relación que hay entre esos dos personajes. O sea, parece indicar que pues a lo mejor viven juntos, pero ok, pero ¿cuál es? O sea, ¿es acaso, por ejemplo, he encontrado un texto que no sé la verdad cuáles son sus fundamentos, pero asumen, ¿no? Es un texto de tres autores que asumen que se trata de un padre y un hijo, pero bueno, para mí la verdad no lo veo tan claro, no sé cuál sería o no sabría cuál sería la relación. Lo único que sabemos es que, y es un tanto también paradójico, porque este narrador nos dice que lo amaba al anciano, ¿no? Lo amaba, pero ¿qué sucedía? No le gustaba su ojo, ¿no? Y pues, como tú dices, no encontró mejor solución que matarlo, al parecer. Entonces, bueno, ese detalle quizás es un poco, no sé, Perturbador, ¿no? Sí, o un poco también retorcido por parte del personaje, ¿no? Y sí, y aquí, bueno, lo que yo he podido encontrar un poco sobre este texto es que, bueno, más allá de que algunos autores consideran que se trata de un padre y un hijo, ¿no? Es que hay cierto elemento de desfamiliarización, ¿no? Y acá estoy usando ese término de que surge de los formalistas rusos, específicamente de Víctor Shklovsky, que, claro, en los cuentos de Poe, ¿no? Y ya hablando en general, porque, o sea, no solo sucede en este cuento del corazón del Altar, sino en el cuento que ya hablamos del gato negro, ¿no? Y en el que posiblemente vamos a hablar también de la caída de la casa Asher, es que el narrador va contándonos que siempre hay algo extraño, ¿no? Siempre hay algo que, o sea, por ejemplo, en este caso, no es una persona, pero tiene un ojo que pues no sabe cómo explicar, ¿no? Dice que es un tipo de ojo de buitre, ¿no? A lo mejor que sería, no sé, un hombre que tiene, no sé, una cataratas o, bueno, un cierto, no sé, cierto mal del ojo, pero él lo presenta de tal manera que no sabemos exactamente de qué se trata. Creo que aquí también conceptualiza la característica del ojo del anciano como ese elemento que simpatice con el lector. Es decir, el narrador transmite como esa sensación de no estoy loco, si ustedes vieran cómo se ve ese ojo, estarían de acuerdo conmigo. Ah, claro, como decir que, claro, o sea, es desconocido para mí y también lo sería para ustedes, ¿no? Algo así, o sea, sí, ¿no? Pero también es interesante que en la mayoría de los textos de Poe, ¿no? Excepto, bueno, en este caso estamos viendo tres, en el gato negro y aquí, por ejemplo, nos topamos ante un narrador protagonista, ¿no? Entonces la perspectiva que tenemos es tan solo de este personaje, y ese personaje que está un tanto trastocado, un tanto alterado. Entonces no tenemos idea de qué es lo que pasa por la cabeza de los otros personajes. Por ejemplo, en este caso, como, y volviendo quizás a este punto que decía, ok, no sabemos cuál es la relación, ¿no? Este sujeto decía que amaba al anciano, pero que su ojo le disgustaba, que no lo soportaba. Pero, ¿y cuál es la perspectiva, por ejemplo, del anciano? O sea, el anciano, ¿acaso también podría haber un vínculo de, pues, el anciano también amaba a este narrador o le temía, ¿no? Ellos vivían juntos o simplemente era una, no sé, por ejemplo, que se estaba quedando por unos días en su casa. O sea, ¿qué más hay? No tenemos ningún tipo de información o antecedentes sobre estos personajes. Y justamente sobre esto también aparece una particularidad, ¿no? Que esto lo estoy sacando también de una autora que encontré, que es Cassie Hiller B, ¿no? O bueno, a lo mejor es Hiller by, no lo sé, pero bueno, esta autora habla un poco de cómo podríamos entender
a los personajes de Edgar Allan Poe en este cuento en específico, ¿no? Y claro, en su texto habla habla de, digamos, dos maneras en las cuales podríamos acercarnos a entender estos personajes, pero al mismo tiempo discute estas perspectivas. Pero hay una parte en la que esta autora nos dice algo que, o sea, en un primer momento, que debo admitir que lo sentí quizás un poco forzado, pero en una segunda, no lectura, pero quizás pensándolo un poco mejor, un poco más allá, creo que también podría tener razón, ¿no? Y a lo que me refiero es que ella dice que a veces, como en este caso, no tenemos información suficiente, no solo sobre los personajes o el personaje principal en este caso, sino también sobre el mundo en el que ellos viven, este mundo ficcional que se nos está presentando en este texto. Porque lo que suele pasar es que si no tenemos información, nosotros asumimos que ese mundo que se nos está presentando en la ficción es similar y se rige bajo las mismas leyes que el nuestro. En ese sentido, estaríamos pensando que el narrador no nos está mintiendo y está siendo totalmente honesto con todo lo que nos cuenta y describe, tomando en cuenta ambos cuentos donde hay dos personajes tan complejos. Creo que ahí tenemos como que el conflicto, ¿no? Como lectores. Es como que le decimos, espérate un rato, ¿no? No te puedo seguir. Puedo entender lo que sientes, pero no puedo simpatizar contigo, porque hay actos que a nosotros como lectores nos generan repulsión y rechazo. Exacto, ¿no? Entonces, claro, y ella justamente un poco pone sobre el tapete esta idea, ¿no? O sea, cómo aproximarnos a textos en los cuales no tenemos suficiente información, ¿no? Sobre cómo funciona en ese texto en particular, ¿no? Entonces, bueno, eso simplemente lo suelto porque me pareció una idea curiosa que creo que podríamos considerar y reflexionar sobre ello. Creo que también podemos hablar del monólogo final, donde ya claramente leemos la decadencia del personaje, cuando ya es descubierto y cito: era imposible que no oyeran. Santo Dios, no. Claro que oían y sospechaban, sabían, y se estaban burlando de mi horror. Sí, así lo pensé, y así lo pienso hoy. Pero cualquier cosa era preferible a aquella agonía. Cualquier cosa sería más tolerable que aquel escarnio. No podía soportar más tiempo sus sonrisas hipócritas. Sentí que tenía que gritar o morir. Y entonces, otra vez, escuchen, más fuerte, más fuerte, más fuerte, más fuerte. Basta ya de fingir, malvados, aullé. Confieso que lo maté. Levanten esos tablones. Ahí, donde está latiendo su horrible corazón. Él mismo, en su monólogo frente a los policías, pues claramente percibimos que ya no se encuentra en un buen estado mental. Y eso, porque en ese momento los policías, bueno, según lo que nos presenta el texto, ya ni siquiera estaban investigándolo, ¿no? Porque supuestamente ya lo habían considerado como que él era inocente, ¿no? Y ya se estaban yendo. Pero ¿qué pasa? Es que el personaje, y esto quizás ya también justamente muestra, pues es que no está quizás del todo bien de la psique, ¿no? Un poco este cuadro que podríamos llamar psicótico, ¿no? O incluso porque cae quizás en lo, no sé, podría ser narcisismo o no sé, porque tal como quizás en el Gato Negro, ¿no? Que consideran ambos personajes que han cometido quizás el crimen perfecto, ¿no? En este caso, él piensa que nadie se va a dar cuenta, que se va a salir con la suya, digamos. Incluso cuando los policías ya se están yendo, él los invita nuevamente, ¿no? Siéntense, ¿no? Y bueno, y se toman un café, se sientan a conversar, ¿no? Y es en ese momento en que empieza a escuchar esos latidos del corazón.
Y también acá esto me hace recordar justamente a digamos, a este problema que en la novela que tú ya has mencionado y que ya hemos hecho un poco de referencia, al de Castell, ¿no? Esto me hace recordar cuando María Iribarne supuestamente sonríe, ¿no? Y Castell le dice, oye, pero ¿por qué estás sonriendo, no? Claro, y ella dice, no, pero yo no me he reído, ¿no? Entonces está esto como que el autor, el narrador, el personaje, asume o se va construyendo ciertas narrativas él mismo, ¿no? Entonces acá parece que también, ¿no? Él asume que los policías están jugando con él, porque según los policías saben y escuchan también el corazón de este anciano, ¿no? Entonces, nuevamente, esto también muestra, ¿no? El final, así como en El Gato Negro, aquí también este final muestra, ok, este personaje, este narrador no está del todo cuerdo, ¿no? Entonces, y también nos hace cuestionarnos, ¿no? O sea, si finalmente el texto nos está presentando todo desde la perspectiva de tan solo una persona, de un personaje, ok, ¿qué tan verídico puede ser? En El Gato Negro nos estaba diciendo, ok, te voy a contar los hechos que han sucedido. Ok, pero es una versión de los hechos. No, aquí también. Es una versión de los hechos, pero ¿será verdaderamente? Esto ya es una duda que no podríamos, pues que nunca podríamos responder. Y claro, porque a fin de cuentas, o sea, cuando uno intenta, pues, dar su versión de los hechos, cuando intenta narrar algo, siempre finalmente va a haber cierta, podríamos llamar, agenda que tenemos, ¿no? O sea, si yo te cuento algo es porque quiero obtener algo de ti, digamos, ¿no? O sea, espero convencerte. Y aquí sucede lo mismo, ¿no? Pero, claro, ¿y cuál es su justificación? Es que, no, nuevamente, ¿no? Yo no estoy loco, sino es que mi oído se ha agudizado, ¿no? Esa es, digamos, la razón que da por la cual, por decir, el final, ¿no? Y claro, esta capacidad, digamos, que puede ser considerada, no sé, un tanto superior, finalmente es su condena. Entonces, por ahí también parecería cierta, no sé si contradicción, pero ironía, ¿no? Lo que supuestamente al inicio le daba cierta validez, entre comillas, a su argumento de que no estaba loco, pues al final nos muestra que, ok, ¿qué es esto? No, en realidad, si escuchas el latido del corazón de un hombre muerto, ya no sé si tu oído verdaderamente está agudizado, que es superior al promedio, sino es ya tu psique que quizás está alterada, ¿no? Ahora finalmente vamos a hablar del último cuento, La caída de la casa Usher, que fue publicado en 1839 en la revista Burton's Gentleman's Magazine. El texto es un recuento de la experiencia del protagonista en casa de su amigo Roderick Usher, quien sufría de una extraña enfermedad. El protagonista no se siente a gusto en la casa de su amigo, siente que es un ambiente un tanto tétrico que le provoca pesar. Cabe señalar que Roderick vivía con su hermana Madeleine, quien también presentaba síntomas de una enfermedad extraña, que lamentablemente la lleva a la muerte. Tanto el protagonista como Roderick sepultan a Madeleine en una bóveda de la casa. Días después, la enfermedad de Roderick lo lleva a tener más delirios. Para calmarlo, el protagonista decide leerle un libro que recoge de la biblioteca de su amigo. Mientras va leyendo el libro, se escuchan sonidos que provienen de la casa, y en ese instante Madeleine aparece bajo el umbral de la puerta. Luego, ella se acerca a atacar a su hermano, mientras el protagonista escapa de la casa. A lo lejos ve que la casa se va derrumbando. Bueno, yo considero que hay un simbolismo que tiene relación con el final del cuento y la historia de la enfermedad que padecen ambos hermanos, Roderick y Madeleine. Es interesante cómo relacionan la destrucción de la casa con el significado de la muerte, ¿no?, de ambos hermanos,
quienes eran los únicos que vivían en ese hogar. Que eran además los últimos descendientes de esa familia, ¿no? O sea, la casa... O sea, ahí la caída de la casa Asher en realidad se refiere no solo a la casa física, sino a la casa como que al linaje, ¿no? de los Asher. También todo acaba en ese momento. Ajá. ¿A eso te referías con el simbolismo de...? Sí, a eso me refería. Y bueno, aquí también es curioso porque ahora que estamos conversando, estoy tomando conciencia de que en los 3 textos creo que se mencionan los sentidos. Por ejemplo, el oído se agudizaba, en el corazón del autor era como que el oído, en el gato negro eran como que los sentidos estaban en general como que agudizados. Aquí también, ¿no? En la enfermedad de Roderick, y eso que supuestamente es una enfermedad, lo hace supuestamente mejorar sus sentidos, ¿no? Se ve un incremento en ellos. Por eso puede escuchar los ruidos. Claro, es él quien empieza a escucharlos, ¿no? Porque antes de que incluso admita, ya en la parte final, cuando bueno, nuestro personaje sin nombre está leyendo el libro y aparece Madeleine, él dice, ¿no? Que Roderick dice que, yo la escuchaba, incluso antes, ¿no? Entonces ahí vemos que, ok, bueno, él nuevamente, ¿no? Tenía pues los sentidos un tanto más potentes o qué sé yo. Claro. Y aquí también lo que podríamos diferenciar de los otros 2 cuentos es que tenemos la narración ya no de una primera persona, ¿no? Sino que ya es un tercero. Claro, finalmente es la narración de una primera persona, pero esa primera persona no es como que, digamos, quien experimenta los sucesos, sino es como el testigo, ¿no? De estos sucesos ya de por sí quizás, no podríamos decir sobrenaturales, fantásticos, ¿no? Y creo que de cierta manera este personaje, sobre todo como tú lo describes como testigo, permite a nosotros como lectores empatizar más todavía, porque nosotros sabemos que está cuando le lee, cuando comienza a trastornarse, cuando viene la hermana y bueno, ya sabemos lo que sucede. Entonces nosotros sentimos la atmósfera del miedo, terror que nos invade, ¿no? Tras la historia de esta familia, específicamente pues de los hermanos Asher. Sí, y acá también debo mencionar justamente lo que hace un rato he mencionado en el cuento anterior, este tema de la desfamiliarización, ¿no? De presentar algo que es supuestamente común, pero como algo nuevo o algo extraño, ¿no? Y él lo que constantemente está repitiendo es que la casa le genera cierto pesar, hay cierta energía negativa que la casa transmite, ¿no? Y él no se siente del todo cómodo ahí, a pesar de que, bueno, supuestamente está con su amigo también, incluso como lo describe, también resulta un tanto peculiar, un tanto extraño para él. Hablemos del narrador. El personaje en este cuento no es el típico narrador que hemos estado viendo en los cuentos anteriores, ¿no? En primera persona. Otra de las diferencias con los otros cuentos es que no estamos ante un asesino o no está en prisión el narrador, pero sí vemos al personaje como espectador, como mencionaste, ¿no? Espectador testigo del contexto, ¿no? Porque acude a visitar a su amigo, porque apoya en el entierro de un familiar, y es el único finalmente testigo del derrumbe de esa casa. Sí, justamente sobre este final también hay algunas, digamos, interpretaciones. Cabe la posibilidad de que haya sido así, no de que Poe, por ejemplo, haya intentado ejemplificar esta relación, digamos, entre el romanticismo y la ilustración, ¿no? Mientras la ilustración era un tanto más, digamos, fría, no sé si calculadora, pero más ligado a la razón, ¿no? El romanticismo sí suele, por decirlo en simple, volar un poco más, ¿no? Ser más subjetivo, ensimismado, ¿no? Entonces, bueno, hay algunos autores que lo ven por ahí. Este quiebre que hay, ¿no? Entre Madeleine y Roderick, ¿no? Mientras que Roderick sería supuestamente
el artista, el romántico, ¿no? Por estar en su propio mundo, ¿no? Madeleine sería justamente la que representaría, digamos, esta idea de la ilustración, que es la más racional, la más fría, pero que claro, vienen finalmente a juntarse y este junte causa cierto colapso, ¿no? Entonces hay algunos que lo ven por ahí. También he encontrado otras interpretaciones que me parece que ya van más ligados a lo... Podría ser, no sé, psicoanalítico quizás, ¿no? En el que ven a Madeleine como este elemento femenino que su hermano Roderick quisiera enterrar, ¿no? Y cómo lo hace, pues, digamos, él crea estas situaciones, ¿no? Porque ¿cómo sabemos que Madeleine supuestamente está enferma? Porque él nos lo dice, ¿no? Él llama a doctores, ¿no? Que básicamente que confirmen que está enferma. Él llama también a... Bueno, y ese detalle quizás no lo hemos mencionado, pero claro, es nuestro personaje narrador, ¿no? Y se dirige a la casa de los Asher porque Roderick Asher le ha escrito una carta, y no es tanto el contenido en sí, sino justamente la manera en que escribe, digamos, la energía o la emoción que transmite su carta, que se le hace imposible decir que no, ¿no? Entonces va, y es como que Roderick está también intentando tener un testigo de que su hermana está mal, ¿no? Entonces es como que utiliza eso como justificación y enterrar esta parte, digamos, como decía, femenina, ¿no? Que al final pues viene a destruir todo, ¿no? algo por ahí, ¿no? Pero bueno, son interpretaciones y bueno, ya cada uno podría sacar sus conclusiones. Y así hemos llegado al final de este episodio. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Recuerden que nos pueden escuchar en el app de Podbean, en Google Podcast, en Apple Podcast, en Spotify y también en YouTube. Muchas gracias por escucharnos. El siguiente episodio será sobre Edipo Rey de Sófocles.